Igual que antes estábamos mostrando el cuadro en una presentación, ese mismo cuadro proviene, lo hemos hecho en Excel, proviene de Excel. Ven ustedes cómo, pues, con unas flechas, señalando un poco la estructura que tiene que tener la cuenta de resultados, los indicadores, unas flechas que nos indican si estamos en un orden correcto, si el indicador está arriba, si el indicador está abajo. Podemos controlar fecha a fecha. O sea, realmente Excel nos va a ayudar a hacer un pequeño cuadro de control que a simple vista podemos ver qué está pasando. Bueno, vamos a construir, la idea es en Excel ayudarles a construir este cuadro paso a paso, ¿no? Entonces, para ello nos vamos a ir a una hoja, como ven, estamos cambiando de hoja, nos vamos a ir a una hoja y vamos a ponerle, como ven, toda la hoja en blanco. Lo primero, yo siempre en Excel, lo primero que les aconsejo, vamos a ir volteando cuadro con cuadro para que ustedes vayan viendo el progreso. Vamos a ver el cuadro, como ven, ahora simplemente estoy poniendo la hoja número 1, donde está el cuadro de control, y ahora la hoja número 2, ¿no? Aquí falta control, la hoja número 2. Bueno, lo primero que les aconsejo, yo siempre, como Excel y el Excel dentro de finanzas, que nos puede ayudar también para ver cómo completamos un cuadro de Excel de una forma exitosa, yo lo primero que aconsejo es hacer un formato de número. Ven ustedes, cuando pongo formato de número, escojo número, aquí me va a dar los distintos formatos, vamos a escoger en negro, en el rojo, uso un separador de miles y, por ejemplo, en este caso, únicamente le pongo 0 decimales para no llenar de decimales la operación. Dependiendo los formatos, los decimales son realmente obligatorios en los informes de auditoría. En algunos países exigen poner 2 decimales. Pero hoy día en finanzas, dependiendo los montos que estamos trabajando, pues realmente está a criterio de cada uno. Si estamos trabajando en miles o en millones, pues sí es necesario un decimal. Pero a nivel de presentación, exceptuando aquellos requerimientos que tengo desde el punto de vista contable, donde exigen taxativamente 2 decimales, yo les aconsejo trabajar sin decimales. Es más, prácticamente no gano mucho por poner un decimal, ¿no? Y lo que hago es llenar la pantalla de números cuando lo que quiero es, de una forma simplificada, ver la problemática que existe. Bueno, entonces ya, bueno, ahora, si yo pongo un número, el que sea, me va a dar un formato, ¿no? Con separados de miles. Vamos a ampliarlo un poco para que lo vean. Y aquí ahora, poco a poco, voy a ir construyendo este cuadro. Muy bien. Entonces, vamos a poner un estado de resultados, datos al 31 de diciembre y real contra presupuesto. Voy a hacer pausas para que ustedes puedan, lo ideal en el curso es que ustedes puedan de alguna forma hacer a la vez que estoy haciendo yo el cuadro. No quiero detenerme mucho para que el vídeo no sea extremadamente extenso. Pueden hacer ustedes una pausa, poner los datos y continuar. Es el consejo que les doy. Muy bien. Entonces ahora vamos a construir la cuenta de resultados. En la cuenta de resultados, lo primero son los ingresos. Voy a ampliar la columna para que sea más acorde con los datos que voy a hacer, y la cuenta de resultados va a tener esta estructura, ¿no? Primero va a tener unos ingresos que los vamos a poner en real, fíjense, y una columna que es porcentaje sobre ingresos. Columna de datos reales y porcentaje de ingresos. Muy bien. ¿Cómo es la estructura que vamos a hacer de la cuenta de resultados? Primero la estructura, acuérdense. Entonces vamos a hacer esta estructura primero en la cuenta de resultados y luego le daremos los datos, como ven, que son estos, y calcularemos los ratios. Entonces, ahora mismo vamos a construir la cuenta de resultados. Pongo el costo de ventas, gastos de distribución y es igual
a el margen de distribución. Ingresos menos costos de venta menos gastos de distribución, logística, es el margen de contribución, ¿no? Luego voy a incluir los gastos de comercialización y los gastos de administración. Gastos de comercialización y administración es igual a gastos generales. Margen de contribución menos gastos generales es lo que nosotros llamamos utilidad operativa o EBIT, ¿no? Fíjense que esto es el negocio. Utilidad operativa o EBIT, ¿no? Generalmente en el mercado hoy día se utiliza más el término EBIT. Significa Earning Before Interest and Tax. La industria financiera perfectamente cuando se pone EBIT lo identifica, pero si nuestra cultura o la empresa nos gusta más utilidad operativa, el nombre que nosotros deseemos, ¿no? Los gastos financieros, vamos a quitar los gastos financieros, también los impuestos, ¿no? Y utilidad operativa menos gastos financieros e impuestos es la utilidad neta. Como ven ustedes, ya tenemos la cuenta de resultados. Ya tenemos la cuenta de resultados, ¿no? Luego vamos a calcular estos indicadores, ¿no? Los calculamos. Ahora la cuenta de resultados. Para hacerlo un poco más rápido y dinámico, vamos a poner, fíjense, les voy a poner los datos. Aquí tengo los datos, ¿no? Se los he puesto ahora. Ustedes, como le digo, la mecánica es que vayan haciendo el mismo cuadro. Entonces, si quieren, voy a hacer unas pausas. Para no hacer el vídeo muy largo, por ejemplo, pues ahora lo que yo les aconsejaría es hacer una pausa, escribir estos datos y volver a continuar dando play al vídeo. Muy bien. Vamos a calcular el primer indicador, que es el porcentaje de cada uno de mis datos con respecto a ¿qué? A los ingresos. Entonces, para ello, fíjense que lo vamos a calcular todo en porcentajes. Entonces, me iría a Excel, le pondría porcentaje y le daría un decimal. Si en los porcentajes se calcula en decimal. Entonces, fíjense, la utilidad, voy a empezar un poco por abajo, para que ustedes vean. Utilidad neta dividido. Voy a poner en formato un poco, vamos a hacerlo gris, un poco gris, para hacerlo algo distinto. Mire, utilidad neta dividido entre ingresos. Y aquí, si doy Enter, me va a dar el porcentaje. Y lo he puesto en gris, para hacerlo un poco más llamativo. Muy bien. No voy a hacer uno a uno, entonces puedo perfectamente copiarlo. Si yo lo copio hacia arriba, fíjense que no da la operación. Entonces lo que tengo que hacer, doy F2 y me indica la fórmula. Azul, rojo. Entonces lo que quiero es copiarlo hacia arriba. Si yo lo copio hacia arriba, para que este B6 se fije, le voy a dar dos signos. El signo de dólar delante de B y el signo de dólar delante del 6. Entonces fíjense que al copiarlo hacia arriba me da el porcentaje de cada uno. Este es el porcentaje de cada uno. Indudablemente lo he copiado, aquí no hay dato, entonces lo quito. Aquí no hay dato, lo quito. Pero ven, ya tengo el porcentaje. Incluso, si quiero a nivel de presentación, puedo quitar este porcentaje. ¿Qué me indica? Me indica que mi costo de ventas es el 46% con respecto a los ingresos. Mis gastos logísticos, como antes estábamos explicando, muy importante. Yo por ejemplo, muchas empresas, cuando las analizamos, les preguntamos, ¿cuánto gastas en distribución, en logística? Hoy día la logística es un driver, es auténticamente un driver estratégico. Incluso, como hemos comentado en el vídeo anterior, muchas empresas hacen estrategias para hacer ellos la logística y que sea lo más barato posible. Le llaman cross-docking, ¿no? Entonces, fíjense que gastamos un 6%, ¿con qué? Con respecto a ventas, ¿no? Y aquí, cada una de las partidas. Entonces, nos interesa que veamos esta partida. Entonces, vamos a ponerla en amarillito, esta partida y esta partida. Quiero que vean. Estos son tres indicadores claves, ¿no? Que es indicadores de eficiencia.
cuán eficiente soy a la hora de producir, cuán eficiente soy a la hora de operar mi negocio y cuán eficiente soy a la hora de manejar mi empresa. Esto es operación, esto es negocio y esto es empresa, ¿no? Esto lo comparo con el mercado. O sea, el mercado, por ejemplo, para que se hagan una idea, me va a dar estudios de mercado. ¿Dónde los puedo obtener? Cámaras de comercio, bases de datos, bolsas. Hay realmente hoy día acceso a bases de datos y en bases de datos públicas, privadas y datos que tienen, por ejemplo, asociaciones o empresas o datos que he ido recolectando de análisis de mercado que realmente yo creo que nadie puede decir que no hay información del mercado. Muy bien. Bueno, pues aquí voy ordenando mi cuenta. Esto sí hay gente, pero yo sí soy amigo en que todo se haga muy limpio, muy ordenadito y con cierta estética. Nos ayuda de alguna forma a entender mejor las cifras, a presentarlas en un informe, a analizarlas. ¿Ven? Aquí he quitado simplemente la negrita y ya tengo 3 ratios. Luego vamos a calcular los ratios uno a uno y vamos a compararlos. Bueno, como ven, ya tengo la cuenta de resultados y ya tengo mis ratios de gestión. ¿Ven? Ya he hecho la primera parte. Ahora resulta que tengo un presupuesto. Pues bueno, vamos a ver el presupuesto. El presupuesto es lo único, ¿ven?, que vamos a cargar. Y dentro del presupuesto, vamos a cargar el presupuesto, son datos. Bueno, pues aquí lo mismo que antes, lo que les aconsejo. Este es el presupuesto, ¿ven? Bueno, podemos hacer. Y del presupuesto, esto en negrita también, para que esté más claro. Presupuesto son datos. No. Lo presupuesté a principio de año o a finales del año pasado, ¿no? Y veo que este año quiero ir rodeando el presupuesto. Ahora vamos a hacer un análisis, que es cuánto se ha incrementado el presupuesto, primer análisis. Entonces, vamos a hacer la diferencia, ¿veis?, entre lo que es lo real y el presupuesto, ¿no? Entonces, esta fórmula, como ven, resto estos 3.280, se ve que es la resta entre 45.780 y 42.500. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo he vendido o he ingresado 3.280 unidades. ¿A qué corresponde eso? Bueno, pues vamos a hacer otro ratio que es en porcentaje el incremento, que sería dividir 3.280 entre el presupuesto. Y aquí lo que indica, que podemos ponerlo en porcentaje, ¿no? Todo esto en porcentaje, lo hago de una vez, con un decimal, ¿ven? El incremento de ventas ha sido el 7,8%. ¿Qué ha pasado en costos? Bueno, pues en costos lo único que tengo que hacer ya es copiar la cifra anterior. He vendido más, pero tengo más costos. ¿Ven? Y este incremento de costos es del 12,2%. Aquí ya tenemos un dato muy interesante. Mis ventas han incrementado en 7,7%, pero mis costos se han incrementado en 12,2%. O sea, estoy muy por encima, sinceramente. O sea, estoy perdiendo eficiencia en la producción. Mayor incremento de costos que mayor incremento. Vamos a ver qué pasa. Aquí ya simplemente es copiar. Vamos a ver qué pasa, fíjense, en la logística. En la logística gasto menos de logística. He vendido más. Voy a ponerles una flechita para que se vea de una forma más clara todo esto. Fíjense, ¿no? He vendido más, aquí está, pero mis gastos logísticos, ¿ven?, han sido menores, en menos 50. O sea, conclusión, he incrementado mis ventas en 7,7, he incrementado mis costos en 12,2, pero he reducido mi logística. ¿Cuál es la fotografía total? La fotografía total la vemos en el margen de contribución.
Por tanto, simplemente igual que los anteriores, fíjense, vamos a poner esto siempre con una flecha para que no haya ningún problema con las presentaciones, ahí está. En el margen de contribución, ¿ven? He estado 1000 por encima, he tenido aquí 21.000 de margen de contribución, que es lo que yo gano, ingresos menos costos directos de producción. He ganado en mi operación, en mi venta y en la producción 21.000. Aquí tenía presupuestado 20.000, por tanto, he ganado 1.000 más, que supone un incremento, ¿no? Y luego vamos a ver aquí ahora, por ejemplo, fíjense, el margen de contribución, vamos a ver aquí, lo voy a poner, el ratio. Vamos a poner el ratio, ¿no? Entonces, el ratio del margen de contribución, que es igual a este, 47, fíjense, puedo ponerlo ahí perfectamente, lo voy a volver a calcular, sería, ahí está, 47, un segundo con un decimal, que ya lo había calculado, simplemente lo estoy poniendo abajo para poderlo comparar. ¿Con qué? Con el presupuesto. Entonces voy a calcular el margen de contribución del presupuesto, ¿no? Que el margen de contribución del presupuesto es 48. ¿Ven? Este es el margen de contribución del presupuesto. Y esta cifra es comparada con esta y con esta. ¿Qué está pasando aquí? Estoy perdiendo eficiencia. En vez de tener un 48.4%, porque los márgenes, la eficiencia, cuanto más alta mejor, tengo un 47.1%. ¿Por qué? Pues el por qué es porque mis costos han sido superiores. ¿Lo ven? Tengo que revisar los costos. ¿Lo ven? Muy bien. Ahora vamos a ver qué va a pasar con los gastos de comercialización. Lo mismo. Puedo copiarlo. Lo copio directamente, ¿no? Fíjense, para ahorrar tiempo, lo copio. Entonces, en gastos de comercialización estoy por debajo. ¿Qué quiere decir esto? Estoy gastando menos. Muy bien. ¿No? Gasto menos. En gastos de administración gasto más, 190. Gasto más. Entonces el total de gastos generales, ¿no?, es 70 por arriba. Vamos a decir que prácticamente 70 estamos con presupuesto, ¿no? Esto lo podemos ajustar luego en nuestro cuadro de control y no le damos mayor importancia. Vamos a quitar esto, estamos muy parecidos. Fíjense que el margen de contribución menos los gastos generales es la utilidad del EBIT. En la utilidad del EBIT estamos por encima. Estamos por encima, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Hemos ganado más dinero que nuestro presupuesto. A pesar de que tenemos costos más altos, hemos ganado más dinero. Entonces, este ratio le vamos a llamar porcentaje de EBIT sobre ingresos. Y es 23. Ahí lo hemos calculado ya, pero lo quiero ahora calcular a nivel presupuestal y en un cuadro donde se ve, ¿no? 23%. ¿Ven? 23%, que es esta cantidad aquí. Pero ¿cuánto es a nivel presupuestal? Lo calculamos. ¿No? Que sería, vamos a ponerlo, 22.6, ¿no? Fíjense que es dividir el EBIT entre el presupuesto. ¿Lo ven ustedes ahí? Bueno, aquí, ¿qué ha pasado? Aquí es al revés. Soy más eficiente en mi operación que el presupuesto. He mejorado con el presupuesto. ¿Por qué? Porque he mejorado, de alguna forma, la relación, como ustedes ven aquí, de la utilidad de EBIT con respecto, estamos ganando, somos más eficientes con respecto a las ventas. ¿Lo ven? ¿No? Somos más eficientes. Muy bien,